No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. Es muy bueno, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien, claro que sí. Esto tiene que ver con que se vienen las elecciones en Estados Unidos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la situación de electoral también que tenemos hoy en la Argentina. Vamos a hablar de Venezuela. Hay un panorama amplio para lo que nos resta de la noche, que es mucho, por suerte también. Está Alejandro Tulio, exdirector nacional electoral. Gracias por venir, Alejandro, muy amable. Jorge Argüello, ex embajador en los Estados Unidos. Gracias por venir, Jorge, muy amable también. Gracias. Sebastián López Calendino, que es coordinación de la misión electoral de la Universidad Nacional de La Plata también. Gracias por venir, muy amable. Bueno, a ver, yo lo quiero escuchar. Primero, cuénteme, Sebastián, acaban de tener una charla, ¿no? Hace instantes nada más aquí en la ciudad de La Plata. Estuvimos en el Colegio de Abogados, junto con el Observatorio de la Facultad de Derecho. Ahí se presentó el último libro del doctor Jorge Argüello, que es un análisis muy interesante acerca de lo que es la historia reciente de Estados Unidos, donde se analiza pormenorizadamente todas las características de lo que va a ser... Permítame el libro, así lo muestro. ¿Es este? Muy bien, es interesante. Historia urgente de Estados Unidos, ahí lo tenemos. Mirá qué interesante, me gusta, No lo devuelves. Jorge Argüello, no, ya está, te queda para no la tiene mesita de luz, me parece. Desde los inicios del siglo Fírmeselo un poquito. Desde los inicios del siglo XXI, Estados Unidos se encuentra en crisis el 11 de septiembre de 2001, la debacle financiera iniciada en 2007 y la gran recesión que le siguió. Interesante. Mati, tomá. Así te lo firma en vivo. Ahora me lo firma. No, se lo devuelvo. No, por ahí tiene que ir después a otro lado y mira, si en el libro. Sí, aparte, me decía. Matías no lee. Y también, bueno, lo que se habló un poco es de la misión que vamos a encarar desde el Observatorio de Estudios Electorales de la Universidad, junto con en la Universidad de San Martín, a Estados Unidos la próxima semana. A partir del 4 o 5 de noviembre vamos a estar allá observando el proceso electoral. El día 8 de noviembre vamos a recorrer distintos lugares de votación en 2 estados y en Washington, D.C. La gran pregunta, y yo le quiero ya para meternos primero en Estados Unidos, ¿esta ascendental, esta elección, es más importante que nunca esta elección en los Estados Unidos? A mí me la están vendiendo así. Me dicen, la verdad que acá se está definiendo algo que nunca había sucedido, por lo menos no de esta manera, le pregunto. Se está definiendo, pero no en la elección. La elección en realidad está expresando un punto de inflexión en Estados Unidos. Fíjense que yo llegué para vivir en Estados Unidos en el año 2007. Si de algo no se dudaba en el año 2007 en Estados Unidos, era de que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. En el 2008 vino el huracán Obama, las internas del Partido Demócrata, y Obama se quedó 2 mandatos. Paradojalmente hoy, el año 2016, vuelvo a escuchar que Hillary Clinton va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, los 2 grandes protagonistas de toda la escena electoral norteamericana son 2 outsiders. El precandidato del Partido Demócrata, que no es afiliado al Partido Demócrata, Bernie Sanders, que es socialista, y el millonario xenófobo, que es tradicional cotizante, aportante a las campañas demócratas, que ahora se presenta por el Partido Republicano y que borró del mapa toda la dirigencia del establishment, familia Bush incluida, y se consagró a sí mismo candidato del Partido Republicano. Pero eso lo hizo ganando elecciones distritales contra en cada todos estado, los pronósticos, porque era una anécdota ridícula la de Donald Trump en marzo de este año. Hasta que el 9 de mayo... Era un capítulo de Los Simpsons al principio de año, exactamente. ¿no? Hasta que se imponen las primarias de Michigan y a partir de ahí crece y tumba a los candidatos hasta que queda solo en el centro de la ¿Pero Trump no le hablaba al norteamericano medio? Trump le habla básicamente a la clase media blanca y clase media baja blanca. Ajá. Son los que todavía añoran la grandeza de la promesa del sueño americano que se ha disipado. A los Simpsons. Alejandro, le quiero preguntar a Tulio, como exdirector nacional electoral, si el sistema de votación, porque es muy distinto el sistema de votación de Estados Unidos, el que ve el debate por ahí y sabe que ahora son las elecciones, se piensa que se puede votar como en la Argentina, pero nada que ver. El sistema electoral como institución es muy distinta. Ahí no se vota en forma directa a los candidatos, sino que se votan delegados al colegio electoral que se reúnen en cada uno de los estados y luego eligen presidente. Ese sistema de elección
es indirecto y es muy particular porque hace que los estados muy grandes como California, que es el más grande, tiene 55 electores, con 270 se gana la elección. 55 solo aporta California. Si Hillary Clinton o Trump ganasen por un voto en todo California, 40 millones de habitantes tiene California, si ganasen por un voto se lleva los 55. Ahí el que gana se lleva todo en 48 de los 50 estados. Entonces es muy diferente. Y después esos 55 son los que van a votar por el presidente. Y votan por como se hacía en Argentina antes del 94. Votan. Sí, pero distinto. No, distinto porque se lleva recurrentemente todo. se da que quizás quien tenga más cantidad de votos de electores, digamos, no necesariamente sea el... Pero además... ¿Puede pasar que uno de los 55 no vote lo mismo que todos los demás? No debe pasar. No debe pasar. Hay antecedentes, pero de principios del siglo general, XIX. esos 55 o los que representan cada estado votan lo que le dice el pueblo que tiene que votar. Votan digamos. porque siguen un mandato. Claro. Ellos tienen un mandato que es pétreo. Por otro lado, se votan también ese mismo día un tercio de los senadores, 33 senadores, y se vota la totalidad de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados se renueva totalmente, 435 miembros que tiene cada 2 años. Y esto también es un cambio en el poder, ¿no? Claro. Puede darle mayorías distintas a las que están actualmente. Piensen que Obama tiene un Congreso muy complicado. Claro. Bueno, si Hillary Clinton, como todo parece indicar, puede llegar a ganar, al ganar los territorios con mayor cantidad de diputados, también va a tener por lo menos una de las cámaras a su Le quiero preguntar a Jorge. Vamos a ver, Sandro, y a ver No, si quería, escuchamos así. es muy forzado, Jorge, pensar en una comparación con la Argentina en esto de la añoranza del pasado reciente, digamos, porque yo te escuché bien la charla que hacías la misma comparación con el Brexit, ¿no? Los ingleses añorando también la década del 70, del 80, cuando la clase media era más pujante y había una mejor distribución del ingreso. La Argentina también tuvo entre el 45 y el 75 una situación de equilibrio en la distribución del ingreso y un país sin marginalidad que está en el imaginario colectivo. Nosotros que, yo por ejemplo tengo 40 años, añoro la época en que los chicos jugaban en la vereda, ¿no? Que era producto de esa Argentina. No, seguro. De todas maneras yo pienso que la crisis argentina tiene características domésticas que la hacen un poco más singular. Yo hoy lo que tendría a mostrar es que hay una suerte de ola antisistema que se está verificando sobre todo en las economías más desarrolladas. Vengo de verlo claramente en Europa, la votación del 23 de junio decidiendo la salida del Reino Unido de la Unión Europea es el dato más elocuente, pero en cada país de la Unión Europea hay una fuerza nacional en crecimiento que plantea salir del euro, salir de la libre circulación de las personas, romper con la Unión Europea, aislarse. Fíjense ustedes qué curioso, cuando gana el Brexit en Gran Bretaña, del otro lado del Atlántico, de modo automático, Donald Trump dice yo soy el Brexit. Y ahí se establece una liazón entre el jefe del Partido de la Independencia británico, que es el ganador del Brexit, con Donald Trump. De hecho, viaja Pero Donald Trump. Sin embargo, Inglaterra Exacto, no está conforme con haber salido del Brexit. Repítame. Inglaterra no está conforme con haber No, salido ¿quiénes del no Brexit. están conformes? Los que votaron, sí. Lo que pasa es que en Inglaterra... Yo no lo veo tan así, ¿eh? Pero, y fue el fracaso de las Fíjense encuestas. una cosa, que es el problema que tenemos con los plebiscitos ahora. En el 23 de junio en Inglaterra vota el 72% de los británicos. Y gana el Brexit con el 52% del 72%. Total, o sea, resultado, la decisión estratégica de sacar al Reino Unido de Gran Bretaña de Europa la toma el 36% de la población. Sí. Fíjense, es lo mismo que acabamos de ver en Colombia. En Colombia tenemos 3 Colombias. La Colombia del sí, la Colombia del no y la Colombia de la mayoría que no votó ni sí ni no. La Colombia que ¿no? se lava las manos. Así que eso es interesante. Y recién estábamos conversando con Alejandro. La Unión Europea ha establecido ahora que los países miembros de la Unión Europea, para recibir los fondos de subsidio europeos, tienen que recibir cuotas de inmigrantes. Hungría fue a elecciones hace pocas semanas. El presidente Orbán convocó a elecciones. El 98% de los húngaros votó por el rechazo a los inmigrantes en su país. Pero, como fue a votar más o menos el 40%, es decir, menos de la mitad, esa elección fue declarada nula. Me parece que es un mecanismo que hay que estudiar. A ver, Maxi. Sí, no, te quería preguntar también, Jorge, vos decías que Trump le habla al norteamericano de clase media, blanco, al industrial, trabajador también blanco. Digo, ¿qué sentido tiene hablarle, o en todo caso, qué capacidad de influencia tiene ese sector en la sociedad norteamericana? Digo, ¿es el sector que marca los tiempos hoy por hoy? Quiero decir, ¿puede traccionar
al resto de los sectores si ese sector se convence de que es Trump el camino? Si Donald Trump llegó a estar empatado, según todas las encuestas, en el mes de agosto con Hillary, es por la atracción de votos que hace ese sector. Ahora, ese sector no es homogéneo. Una cosa son los intereses de la clase blanca religiosa empobrecida y otra cosa son otros sectores blancos más dinámicos que no soportan, por ejemplo, las descalificaciones de género de Donald Trump o que no soportan llevar un millonario que tiene como consigna bajarle el impuesto a los más ricos en los Estados Unidos. Argüello, adelante. Usted recién decía que en las encuestas en el mes de agosto a Donald Trump lo daban empatado con Hillary y algunas por ahí lo daban un puntito arriba de Hillary Clinton. Después de los debates, todo cambió. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Sirven los debates? ¿Por qué no se pueden utilizar los debates acá en la Los Argentina? debates en Estados Unidos son esenciales. El electorado, hay un porcentaje muy importante de la masa de ciudadanos que va a votar, de que se registran para ir a votar, que definen su voto en los debates. Bueno, es uno de los puntos de la nueva reforma, que establezca, ¿no?, que los debates sean presidenciales, sean obligatorios acá en nuestro país. Creo que dieron muy buenos resultados. ¿Cómo se lleva de la mano? Perdón, porque quiero ir con la política norteamericana y cómo se plantean las elecciones es interesante, porque digo, los candidatos no le hablan a todo el país, sino a los estados que se van moviendo de una elección a otra. Ya saben qué estado es demócrata y qué estado es republicano. En este contexto usted planteaba hace unos instantes que los nuevos emergentes son antisistemas, ¿no? ¿Los tres coinciden en esta visión que hay, que si gana Trump sería una tragedia para el mundo? Yo no sé, como soy el que menos entiende, voy a hablar primero. Yo no creo que haya que ser tan trágico. Es el que menos entiende de ellos tres, dice, porque claro, después... sí. bueno, también. Yo no creo que sea tan trágico porque hay inercias. La política exterior de una gran potencia tiene muchas inercias. Y hay un Congreso con un liderazgo errático o con un liderazgo no demasiado claro en sus líneas estratégicas y en sus líneas maestras y que no necesariamente representa al establishment del poder norteamericano, que tal vez es tanto o más poder que el poder institucional, el Congreso va a ser un gran equilibrador. El Congreso juega un papel importantísimo en la política doméstica, pero también en la política exterior. Entonces, yo no diría que es una tragedia para el mundo. Creo que la elección de los norteamericanos se centra en un 90% y más en política doméstica y la política exterior la definen de acuerdo a cómo influye en la política doméstica. La política de defensa para el votante es si mi hijo va a ir a la guerra o no, si mi sobrino va a volver de la guerra o no y qué servicio social le va a tener mi tío veterano que está teniendo graves problemas ahora para insertarse de nuevo en una sociedad que sufre de estrés postraumático en gran medida. Si nos guiamos por Daniela, perdón. No, digo, la tragedia por ahí quizás no se traduzca en una hipotética presidencia de Trump, por ahí quizás en las políticas públicas en definitiva, sino en lo que significa para la sociedad, para la humanidad misma, el triunfo de ese discurso en un acto eleccionario. Me parece que la lectura, digamos, la gravedad radica en ese concepto. Un espíritu belicoso, yo creo que eso es lo que... No, pero eso es un error. Lo belicoso sería lo de menos, pero yo no comparto, porque poner a Trump en ese lugar de caricatura, que él hace muchos méritos para estar, automáticamente coloca a Hillary en un lugar donde ella no está, porque Hillary es el Pentágono. Hillary, si hay algo más belicoso que el Pentágono de Estados Unidos... A mí lo que me asusta de Trump es que cierra la economía. Realmente, sinceramente... Pero Trump para afuera no es guerra, digamos, hacia afuera. Claro, pero a ver, a mí me da la impresión, sabiendo menos que todos los que están acá, pero me da la impresión de que los problemas de Trump, todos los que él se plantea, están frontera hasta dentro de Estados Unidos. Y que Hillary tiene un plan en donde Argentina, Latinoamérica, tiene un lugarcito. Trump no, tiene tanto despelote, para hablar en criollo, adentro, por lo que quiere hacer, que no sé si en lo inmediato tiene un lugar para nosotros. A ver, hablando en criollo, quiero escucharlo fuerte respecto a eso. Y ahí voy con eso, sí. Ya de la pregunta esta, yo no definiría como una tragedia un eventual triunfo de Donald Trump. ¿Por qué? Primero hay que tener en cuenta que esa es la señal que emiten los medios de comunicación norteamericanos, que en un 90 y pico % están haciendo ostensiblemente campaña por Hillary Clinton. Número uno. Número dos. Está comprobado, CNN miente, decía, ¿no? Está comprobado que el 70% de las promesas que un candidato estadounidense hace cuando llega al presidente las cumple, el 70%. Como acá. Entonces yo les invito, hagan una lista de las promesas de Donald Trump y entonces se van a dar cuenta que con cumplir 7 de cada 10 nada más
no vamos a una tragedia necesariamente, pero vamos a un escenario completamente diferente, porque va a haber un muro que va a separar a los mexicanos, porque se va a involucrar de una manera diferente en el conflicto del Medio Oriente, porque se va a acercar a Moscú y a Londres. Alisandro hay que controlarlo. Donald Trump, quiero escucharlo a Sebastián. Sí, José, ¿cómo? Donald Trump está haciendo un populismo a lo criollo, donde Estados Unidos se termina aislando del mundo en caso de ser presidente Donald Trump. ¿Por qué se termina cerrando dentro de lo que es la economía de Estados Unidos. Jorge, acérquese un poquito el micrófono. Ahí está, ¿cuándo es hacer populismo cerrarse en sí mismo? A ver, Sebastián, ¿cómo lo analizamos? El discurso populista va a ser el muro para que no entren más mexicanos. Lo va a pagar ¿por qué populista? A ver, No, lo que hay que analizar también es que Obama no puede lograr todos sus objetivos porque trabaja con un Congreso en contra. Es decir, que puede ser que pase lo mismo en una eventual triunfo de Trump. Habría que ver si los votos locales en cada uno de los estados, tanto en el Senado, en el tercio del Senado, como en los representantes, puede variar eso, y eso le va a impedir entonces a Donald Trump poder lograr cumplir los objetivos que se plantea. A ver, y ahí voy, Nico, porque está claro, se le hace agua a la boca. Sí. No, porque yo coincido con el análisis que hace Jorge de que esto es una elección sistema-antisistema, no izquierda-derecha y ni siquiera republicanos y demócratas en el sentido tradicional del término. Y este sistema que nos viene empobreciendo la distribución del ingreso en todo Occidente es el mismo que lleva a una mujer a presidente o que llevó a un negro de presidente y que permite circulación de fronteras en Europa. ¿Cómo convive estas políticas, entre comillas, progresistas con unas políticas económicas tan regresivas que son, entiendo yo, las que generan después la xenofobia? Porque el americano que está enojado con el mexicano está enojado porque le quita el puesto de trabajo, no porque lo odie por una porque la empresa se va a México. Ahí nace la crisis. Esa es la gran discusión, la gran tensión que hay en las sociedades del mundo desarrollado, que no se verifica en el mundo en desarrollo todavía en China, porque China todavía está sacando millones de chinos de la pobreza para traerlos al consumo. En cambio, estas otras sociedades, las europeas, las norteamericanas, ya llegaron, expandieron su clase media y el horizonte que tiene es el de decrecimiento, mayor desigualdad, mayor concentración de la riqueza, que es el fenómeno que se vive en Estados Unidos, y expansión de la pobreza. ¿Y se pueden entender estas políticas como distractivas? Porque yo entiendo, y acá me peleo con las chicas del panel sobre todo, yo entiendo que lo principal es la distribución del ingreso. Y me parece que toda esta cosa de ser políticamente correcto, de permitir que una mujer sea presidenta, todo, en definitiva, no afecta el proyecto principal. ¿Quién es el que tiene que dar la autorización para que una mujer sea presidenta si no es el pueblo? No es eso, no, ustedes malinterpretan. Yo creo que el debate principal es la distribución del ingreso, no si una mujer es presidenta o no. A mí me da lo mismo que Obama, Hillary o Trump, si resuelve o mejora la situación económica de Estados Unidos está en crisis la producción de la riqueza y su distribución, pero también la producción de la riqueza. Estados Unidos se ve a sí mismo, cuando lee los libros de historia, se ve en sí mismo como la locomotora de la humanidad. En gran parte de su historia lo fue, porque tiene 200 años de historia, durante 100 años lo fue, y durante los otros 100 años trabajó para hacerlo. Y ahora está en una incertidumbre. Lo que produce extremismos es la incertidumbre. No es la certeza de que les va a ir mal, es la incertidumbre de que les vaya a ir bien cuando a sus abuelos y a los abuelos de sus abuelos les fue bien. Entonces, si si ahora hay incertidumbre respecto a que me vaya bien, no quiero compartir lo poco que pueda salir bien, no lo quiero compartir con mexicanos, no lo quiero compartir con musulmanes, etc. El problema de Trump es que Trump no representa una mayoría, aunque lograse una mayoría, representa muchas minorías. Claro. No quiero ser como la acusaron a Hillary de decir resentidas, pero muchas minorías particularistas, enojadas, indignadas. Y es cierto de la que indignación se construye. Pero en un ratito, ahí voy a esa pregunta. En un ratito, mirá, está Enrique Ramírez, que es analista venezolano, él es analista político. Gracias por venir, Enrique, en serio. Porque está Venezuela también en el ojo de la tormenta hoy. Lo quiero hablar con ustedes en un ratito nada más. Yo tengo un tape, pero denme un segundito, porque ¿saben qué le quiero preguntar respecto a Estados Unidos puntualmente? Esta relación continua que tenemos, porque así como se nos ha metido Venezuela en la agenda política argentina, Estados Unidos está históricamente, creo, desde Braden o Perón, ¿no? Estamos metidos. ¿Qué pasa? ¿Qué define esta elección respecto a lo que pueda pasar con la Argentina?
¿Define algo o nosotros no la tenemos que mirar nada más que como si fuera una serie de televisión, como si fuera la temporada nueva de Walking Dead? Vamos a ver las elecciones. ¿Para hablar ahora? Sí. Yo diría que sí define. A ver, la candidata previsible claramente en lo que se refiere a las políticas generales a aplicar es Hillary Clinton. Nosotros entonces tenemos una primera definición. Sabemos que si Hillary es electa presidente, más o menos la relación de Washington con la región va a ser tal como la conocemos o como se ha insinuado durante las administraciones de Bill Clinton o de Barack Obama. Distinto es la hipótesis más aislacionista que está predicando Donald Trump. Donald Trump está queriendo reformular el esquema de inserción internacional de los Estados Unidos para privilegiar precisamente Pero es amigo de Macri, ¿no era amigo de Macri? La economía, no lo sé, no sé. Macri le dio un libro y que no quedaron buenos. Hay un libro que pero salió si hay un publicado video de que Donald dice Trump, que- buscarlo en YouTube. Donald Trump llamando Sí. a votar por Macri el año pasado. Pero hay un libro publicado ahora, una biografía de Macri, que dice que cuando lo secuestraron a Mauricio, Franco lo primero que pensó que había sido Trump por un negocio que no cerraron bien. Bueno, y aparte quedaron mal porque Mauricio Macri le ganó un partido de golf y se enojó mucho Donald Trump. No lo Quedaron sabía. Tendría que haber hablado con Menem antes de ir a jugar. Entonces Antes del Trump secuestro, sería... Entonces, Trump genera la palabra que recién usaba Alejandro, mayor incertidumbre. Claro. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a haber una guerra comercial con China, sabemos que van a expulsar masivamente a los mexicanos, sabemos que van a cerrar el país al ingreso de los musulmanes, sabemos que va a haber un realineamiento político internacional. Ahora, ¿cómo esto va a afectar la relación comercial y el flujo de inversiones con la región de América del Sur y con la Argentina en particular? Eso la verdad no lo sabe nada. Antes de meternos en región y demás, aprovecho para abrir a preguntas en general, porque obviamente hay bastantes temas. Ahí voy con esa que tenés. A ver, Nico. Una muy cortita, apelando a su experiencia como embajador, ¿cómo analiza la gestión de Martín Lustó en estos 10 meses que lleva al frente de la Embajada Argentina en Estados Unidos? Bueno, es una gestión normal, diría yo. No he encontrado. Digo, en función de las inversiones y el anhelo por la lluvia de las inversiones. Bueno, habría que ampliarla a Malcorra, en realidad. En estos 10 meses nosotros hemos recibido gestos extraordinarios de parte de Estados Unidos. A ver. A la cabeza la visita del presidente Barack Obama a la Argentina a las pocas semanas de haber asumido el presidente Macri. Ahora, si vamos a hablar de comercio o del flujo de inversiones, el amperímetro no se ha movido. La relación sigue siendo estable, hay mucho anuncio, mucho gesto, pero me parece que hay todavía pocas nueces, poca Pero es consecuencia el síntoma de un organizativa. presidente en retirada, digamos. Eso también hace al No, contexto de que porque quizás han no haya habido- decisiones que se puedan tomar en este Han tiempo. habido muchos eventos organizados por entidades financiadas por empresarios en Buenos Aires y en Nueva York y en Washington. Yo siento que, bueno, tal vez haga falta un poco más de tiempo, pero todavía no hay, salvo el ingreso del limón al mercado norteamericano, que se verificó ¿El unos limón 15 nuestro? unos ¿Estamos 15 o vendiendo 20 limón? días, sí, Bueno, sí, porque sí. volvió muchacho. cosa... Estamos mandando fruta, Pero No, pará. Hay algo que está Limones, diciendo pero- con es Sorna, que yo el tengo- pará. señor panelista que No. tenemos enfrente, pero Argentina, José. Tucumán era el primer productor mundial de Lo limones. estás diciendo Cuando el Tulio Perú también. ganó las elecciones, Tucumán dejó José, de exportar pará. limones porque se dedicó a la Pero arándano, yo te y lo voy ahora a, volvió. yo te lo voy a dar el aval. En mi casa yo tengo una planta de limón y da todo el año. Y tengo que regalarlo porque tengo de los... Dame algunos, yo consumo. pero hacemos así, algunos canastas vínculos enteras de contexto. limón tengo. Yo le Estoy pegué la pagando, plata de ¿sabes lo que limón y estoy no me pagando da. el kilo de limón y ahora me venía a No, contar yo esto? te regalo. Bueno, Pero fíjate. ¿saben qué le quiero Que preguntar? te cuente Por- cómo fue lo del limón, que habla muy bien, explica muy bien Sí. cómo funciona Estados Unidos. En Estados Yo lo Unidos, a ver. escuché. Nosotros llevamos adelante durante 2 años una negociación que involucró al gobernador de Tucumán, a los 6 principales productores de limón de Tucumán, a los productores de limón de California, que son los que determinan el cierre del ingreso con una barrera paraarancelaria, en realidad, determinan el cierre del mercado, del acceso al mercado norteamericano del limón argentino. Esa negociación cerró, pero lo cierto es que no se anunció ni se concretó sino hasta 2 o 3 semanas después de asumido el nuevo presidente. ¿Esto qué quiere decir? No lo iban Que a hacer habíamos con llegado cualquiera. a un acuerdo, pero que el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado decidieron esperar el cambio de gobierno para anunciar lo que se había negociado durante la ¿Sabe qué? campaña. Cortito le quiero preguntar por qué el fanatismo con los embajadores norteamericanos. Porque usted fue embajador argentino allá. Pero vi que acá el embajador cuando cambia y todo lo recibe todos los presidentes, se arma el acto. ¿Es así en todos los lugares del mundo? Nosotros tenemos como una cosa... No, el presidente... Yo me acuerdo en el verano cuando asumió el embajador este nuevo que lo llevaban a la cancha a ver a Boca, le querían sacar en El todos embajador lados. Mamet no lo recibió Sí. el anterior presidente. No. No lo recibió. El embajador Mamet conoció... ¿Y eso está mal o está bien? No. Esto es una respuesta a lo que usted me dice. Yo creo que hay que recibir a todos los embajadores, pero
no siempre son tratados como héroes. Ya les digo, el embajador Mamet ingresó a Olivos por primera vez durante la gestión del presidente Macri. Otro gesto. Pero eso, a ver, pero insisto, ¿es bueno o es malo? Porque tampoco nos podemos pelear con los embajadores. No, yo soy de los que creen que toda cuestión gestual es positiva y contribuye al desarrollo de la relación bilateral, en donde las dos partes tienen que sacar provecho. En la medida en que la relación bilateral sirva para que solamente uno se beneficie, vamos por mal camino. A ver, tengo una pregunta para Tulio, ¿no? Sí. Tulio, que fue director nacional electoral, ¿cómo ve la reforma que impulsa el gobierno con respecto al voto electrónico, con respecto a lo que tiene que ver con las elecciones? Bueno, ya tenemos media sanción, la Cámara de Diputados la semana pasada, en una extensísima sesión, aprobó un proyecto de ley distinto del enviado por el Ejecutivo, pero en base al enviado por el Ejecutivo. Tiene varias cosas. Lo más importante, no sé si lo más importante, lo más notorio es la incorporación de tecnología para el recuento, para la emisión y el recuento de los votos. Particularmente creo que es un paso que la Argentina está en condiciones de dar. ¿Garantiza transparencia? Si se implementa adecuadamente, garantiza transparencia. No es tanto una cuestión de la ley. La ley está bien. Alejandra, ¿en cuánto se parece el sistema al venezolano? Espera un segundito. ¿Por qué los intendentes del conurbano, algunos, se oponen a esta reforma electoral? No los tengo, los conozco a todos, los respeto a todos. No los tengo en mi círculo de investigación sobre derecho electoral. Pero salió airoso. Escúcheme. El proyecto de ley es bueno. El problema es que tenemos poco tiempo para su implementación y que además depende. Hay muy pocos países en el mundo donde se vota con voto electrónico. 7 países de más de 200 que celebran elecciones. No, como cualquiera. 7. Hay otros tantos que lo tenían y lo dejaron de usar. Algunos dicen que lo prohibieron, en realidad no está prohibido, pero hay, por distintas razones, Alemania es un porque caso. es muy caro, Bélgica. porque fue declarado inconstitucional en algunos motivos, porque hubo escándalos de fraude, algunos estados de los Estados Unidos, Bélgica, en Irlanda porque era demasiado complejo. Sin embargo, hay lugares donde funciona bien. En Venezuela fue muy malo su primera implementación en 1998 y luego ha tenido mejor desempeño independientemente de las cuestiones políticas. Ahora bien, se requiere una infraestructura tecnológica del país, no solamente de los órganos, más avanzada de la que tenemos, una infraestructura de conectividad que alcance todo el país. Se requiere una capacidad de control en la justicia electoral de la que hoy se carece. Y se requiere una capacitación de los actores electorales, primero los ciudadanos, segundo los presidentes de mesa, tercero los fiscales que tienen que controlar en representación de los partidos, que estén en condiciones de comprender y de controlar. Tulio, yo apoyo la intención del gobierno, me reservo la opinión para cuando vea su implementación. Cuando veas el resultado. ¿Y va a salir la ley? ¿Usted la ve como dice que sí? Yo entiendo que sale, sí, porque hay voluntad política de todos los actores. Recuerden, no porque yo lo haya dicho, pero yo la noche, la madrugada siguiente a las elecciones primarias, yo dije que ya la Argentina tenía que dar un paso para dejar la forma de votar. Yo me acuerdo que a usted le dijeron, pues salió con la campera. Eso fue el 25, eso fue hace hoy exactamente un año. Hoy se cumple un año. Dentro de unas horas. ¿Qué se acuerda de eso? ¿Qué pasó con la campera? No, la campera se la dejó ahí. Si ustedes ven, en cualquiera que anuncie, cualquiera de mis colegas están con la campera. Porque es una forma internacional. ¿Qué recuerdo tiene de esa elección de hace un año? El recuerdo que tengo es que yo tenía datos de proyecciones que la elección iba a terminar como terminó, con un triunfo de Scioli. Sin embargo, como las elecciones en Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Capital Federal y Tucumán habían sido diferidas, en esos distritos iba a haber una gran diferencia a favor de Scioli. La información, como eran menos boletas para contar, más cantidad de votos, pero menos cantidad de cuerpos de boleta, iba a llegar antes. Y si nosotros temprano dábamos los resultados, iba a evidenciar un resultado falaz. ¿Y en la provincia sabía? ¿Intuía lo de Vidal, el resultado de Vidal? No dije que fue intuición. Tenía proyecciones a medida que iban llegando. La proyección de María Eugenia Vidal no estaba. Testigos. No estaba la de María Eugenia Vidal, porque hicimos la cobertura de esas elecciones acá, se cumple un año que hicimos la cobertura en vivo. A mí me tocó hacer antes de las 6 y después de las 6 en este canal. Hasta las 10 de la noche no se podía pero saber. ¿sabe qué era lo que nos pasaba a nosotros? Teníamos lo que decía todo el mundo, habría ganado Aníbal Fernández,
que era lo que se había dicho, salvo un canal que dijo que había ganado, ya que lo daba ganador. Lo único que dije que no fui yo. No, pero vos te acordás, contigo, José, que yo empecé a dar resultados municipales del interior, ¿se acuerdan? Empezaron a llegar los resultados. Empezaron a llegar los resultados y yo decía, eran todos batacazos. O sea, yo tuve que decir que bueno, eso fue la interna que perdió Tassé. Pero me acuerdo que íbamos diciendo resultados de intendentes que perdían y resultados locales. Y yo decía, bueno, muchachos, vamos a esperar un poco porque. Bueno, ¿a dónde ganó Aníbal? Preguntábamos, ¿no? ¿A dónde ganó Aníbal? Si ustedes, con la responsabilidad, y con responsabilidad decían, vamos a esperar un poco, imagínense yo, que era el depositario y el que la ley le ordenaba, dar la información, pero dar la responsabilidad. Gastamos el F5. Gastamos el F5. Por lo cargaba, imagínense. Después de las 8 de la noche no cargaba. Se puso nervioso. No, parado a las 8 y cuarto, chicos. Nunca se puso nervioso. Pasó un año. Fui tremendamente criticado con razón y sin razón. Pero en las mismas circunstancias haría exactamente lo mismo. Porque la responsabilidad está más encima de la popularidad. Y yo no hacía mi trabajo para que me aplaudan, sino para que se supiera cuál era el resultado real, aunque hubiera que esperar. Porque entre certeza y velocidad, siempre, en cualquier lugar del mundo, hay que estar por la certeza. ¿A usted le habló con la presidenta en ese momento? Sí, varias veces. Antes y después. Antes y durante. Sí, también. ¿Festejaba que ganó Macri? No, de ninguna. No ganó Macri, ganó Scioli. No, Scioli, bueno, pero usted fue el que le dijo que el resultado... Por muchos que votaron a Scioli y que pensaran que ganó Macri, después ganó Macri. Sí. Usted fue el que le dijo en ese momento que el resultado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires era negativo. No, yo no le podía decir resultados porque todavía no los tenía. Lo que le iba... Lo que decía es que las proyecciones, que lo tenían los partidos, que lo tenían todos. No hablábamos de la información, porque la información no estaba. Pero hablábamos del análisis político. ¿En qué momento se lo dio? ¿En qué hora se lo dio? No recuerdo, pero hablé muchas veces. Pero no anotaba, porque digo, eso para la historia argentina... La presidenta lo que tiene... Porque Scioli reconoció la derrota... Una templanza absoluta. Ajá. Una templanza absoluta. O lo manejó con templanza, digamos. Ni yo con ella. Tulio. Tenía la confianza suficiente como para que me haga una consideración que no tuviera que ver con... A mí me llaman mis amigos, Tulio, para decirme cómo va estudiante, me pongo nervioso. Imagínense que... Pero yo no soy amigo. Pero yo no soy amigo. Bueno, no, Tulio, pero... Lo que hizo... De la presidenta. Lo que hizo ruido es que Scioli reconoció la derrota tempranamente. No, eso fue en la segunda vuelta. En la segunda vuelta reconoce la derrota tempranamente y los estamos mezclando... Hablando de mezclar elecciones, ahí voy con esa pregunta. Perdón, pero no. A las 7:20 de la tarde comenzamos a transmitir resultados. A las 9:30. No, pero los finales. Los finales se achicó por muy poquito. A las 11:30. ¿Le puedo preguntar por algo que pasó en este programa? No sé si ya lo había hablado, se lo había llegado la información. Julián Domínguez, sentado ahí donde está sentado usted, esa misma silla era. Esa misma silla. Dijo que Aníbal Fernández le robó la primaria. Una mano negra, dijo. No, dijo Aníbal Fernández directamente. Yo la gané las elecciones, dijo, la gané las elecciones y una mano negra en el correo. Mire, muchas veces he contado que el recuento de los votos no se hace en el correo, se hace en los tribunales de la calle 8, se hace en presencia de todos los partidos, se hace urna por urna y con los apoderados de todos. Pero usted también admitió luego el acompañamiento de las urnas por parte de los partidos, digamos. Domínguez, o quienes hablaron con Domínguez, señala que hubo alguna, o pudo haber existido alguna cosita entre la salida de los colegios hasta el correo, digamos, ¿sabe qué? El cambio de urna. Mire, en la provincia de Buenos Aires hay 35.000 urnas, ¿no? Cada una la custodian, más o menos el promedio es 7 personas. ¿Usted se imagina una conspiración? Para que cambie el resultado tiene que haber por lo menos 5.000 urnas cambiar. 7%, 35.000 personas conspiradas y un testigo. En Argentina. Y esto con el voto electrónico se termina. El recuento como había interno. No ocurrió nada. ¿Cómo se va a terminar lo que nunca pasó? Pero lo que sí se termina son los robos de boletas. Los países que se prohibió fue por fraude. Pero sí se termina el robo de boleta, bueno, el voto eso, pegado. Por eso lo apoyo yo. Porque el ciudadano tiene derecho a tener la oferta electoral integral. Un cachito acá. Voy con Nico. ¿Cambia el voto electrónico? ¿Usted está a favor? Boleta única electrónica. Voto electrónico no, yo sí estoy a favor del observatorio, venimos diciendo... ¿Lo ha visto en otros países y con resultados más allá de No, lo que hemos visto en otros países es voto electrónico y en algunos casos fracasó. En Perú, coincidimos, me parece que fracasó. Bueno, la en implementación. Venezuela... Exactamente, pero... Sí, parcial.
¿En Venezuela cómo? En Venezuela hay una contradicción en el tema del escaneo del votante, que se podría, dicen que se podría saber a quién vota cada elector. En República Dominicana también falló el escaneo de las huellas, pero acá tenemos un sistema diferente, que es la impresión, es el sistema de una boleta única electrónica. Claro. Al votante le da la seguridad de que se va a llevar el papel, que va a ver y que lo va a meter adentro de la urna. ¿Saben cuál es el problema? Primero ese, para que nadie sepa lo que yo voté. Porque que no quede registrada una máquina que es lo que yo voté. No tiene ningún tipo de registro, ¿no? Las experiencias. Eso primero. Y segundo, que me ponen, se va a volver la lista sábana. Porque no puedo votar a los 45 diputados uno por uno. Me van a poner a los 3. Eso no tiene nada que ver con el mecanismo de votación. Eso tiene que ver con el sistema electoral. Y el día que no haya una lista como esa, no hablamos más de paridad, se elimina la representación de las mujeres, se elimina la representación de las minorías, se eliminan todas las proporcionalidades que hacen pluralista el Congreso. A ver, ¿cómo es en Venezuela, Quique? Sí. ¿Cómo están? No, son, digamos, dos sistemas, ¿no? Para razonar un poco la pregunta que en Venezuela son dos sistemas, uno bajo el cual te identificas y otro que es el que activa el voto. Entonces, esos dos sistemas nunca se cruzan, ¿no? Puedo hablar a partir de la experiencia venezolana que fue puesta en práctica a partir del año 2000, no del 98, y que, digamos, lo que en teoría se puso en discusión fue la empresa contratante, no el voto electrónico, ojo. No como acá. Acá se está poniendo en disputa el micrófono, por favor. El tema del voto electrónico. Si es o no es veraz. En Venezuela fue la empresa, ¿no? Indra, que es una empresa española, una multinacional, y cuál era la viabilidad de ese voto, sobre todo con el sistema de identificación. Pero es muy difícil precisar el voto de cada quien porque son dos sistemas, ¿no? Son dos sistemas por separado. Lo que yo digo, en la Argentina lo que había que preguntar, porque yo lo que estoy viendo es que esta última semana hay muchísima gente en contra de la boleta única electrónica llamándola voto electrónico. Claro. Yo diría que habría que preguntarle a los porteños, a los salteños y a los chaqueños a ver si dudaron alguna vez del resultado de esa elección. Sobre todo porque permite además transmitir el voto y en teoría eso dinamiza mucho más el acto eleccionario y evita que el traslado de la caja, que se pierda la caja. En Venezuela había un dicho que decía acta mata voto. Eso quiere decir que lo que se anotaba en el libro era lo que contaba más allá del voto, y había a veces cajas que se conseguían cajas extraviadas. Pues. A ver, quiero hablar de estamos para hablar 2 minutos de esto que está hoy discutiéndose, estado de la región, de Venezuela, Mercosur, de qué es lo que haría Mauricio Macri, qué es lo que no haría Mauricio Macri, la reunión con Tabaré. Digo, toda la región está como medio atenta a Venezuela, ¿no? Se ha ido una foto con el Papa. Me dijo Lisandro que era trucha. No es trucha la foto, es vieja. Es vieja. No hubo foto porque el gobierno difundió una foto vieja con el Papa. Sí, porque no hay foto porque fue una reunión imprevista que la pidió Maduro. Fue una reunión estando en Europa. Y no hay foto. A ver, dame el informe y lo discutimos. Y lo que hace a Venezuela, estamos ambos muy realmente preocupados cómo han ido escalando las cosas y lo mal que están. Y claramente la declaración que ha hecho el Congreso venezolano en estas horas ha sido muy contundente. Con lo cual esto claramente nos acerca cada vez más a confirmar que Venezuela en estos términos no puede ser parte del Mercosur, claramente. Y además tiene que recibir la condena de todas las naciones americanas y del mundo entero, porque, como lo he dicho ya varias veces, en Venezuela no se están respetando los derechos. A ver, Alejandro. Yo creo que esta semana ocurrieron 2 cosas muy serias, o en estos últimos 10 días. Primero, la postergación de las elecciones municipales, lo que es un hecho gravísimo. Y por supuesto, con esa excusa y con otras, la postergación del referéndum revocatorio, que es indudablemente una oportunidad para relegitimar los poderes públicos en Venezuela. Que se postergue es una cuestión grave, y que se posterguen las municipales también lo es. Dicho esto, hay que ver cómo reciben las tensionadas y desgastadas fuerzas políticas venezolanas, oficialistas y opositoras, esta participación papal en cualquier lugar del mundo,
y en cualquier momento de la historia, no solamente ahora que está un papa argentino. Una mediación papal es un llamado a la prudencia, es un llamado a la reflexión, es una invocación a deponer actitudes sectarias. Lamentablemente, la performance de la tensión interna en Venezuela hace que uno no pueda ser demasiado optimista, pero hay que tener esperanza en que, en que pueda aproximarse a algo. Ahora, eso sí, mientras siga la postergación de las elecciones, la legitimidad actual del gobierno venezolano está siendo abandonada por el propio gobierno. Era lo que fuerte. No quiero para que lo quiero escuchar, pero no, porque ya hay declaraciones de dirigentes opositores, en principio habían aceptado, pero después salieron otros dirigentes, porque es un conglomerado heterogéneo el opositor, salieron otros a rechazarla y hubo, por lo que leí, mucha presión en las redes sociales también de los opositores, digamos, de a pie, rechazando la posibilidad de un acuerdo. A ver, Enrique, es difícil. Atender un tema, ¿no? Y es que la oposición no es homogénea, es bastante heterogénea en Venezuela, y hay un sector de la oposición que ya tenía, digamos, resuelto y sabía que no iba a realizarse el revocatorio este año porque habían arrancado muy tarde, y eso lo saben desde principios del año. Tal lo saben a principios del año que si no activaban el revocatorio en abril, no iban a poder realizar revocatorio este año. Pero ya son demasiadas, no son demasiadas justificaciones para un gobierno de por qué es democrático, por qué no. Ya cuando hay que dar tanta explicación. A mitad, vamos a estar claros. Desde mitad del año, desde junio, la oposición se está reuniendo con Maduro, y Zapatero, expresidente del gobierno español, había actuado como mediador dentro de esas mesas de diálogo. Sí. Y ya parte de ese diálogo lo estamos viendo expresado acá en reuniones de segundo nivel. ¿Qué hace Maduro cuando se va a reunir hoy con el Papa? Sacarse un comodín y poder establecer, sirviéndome ¿Vos la decís analogía, que este gobierno de Maduro es democrático, está bien, está en todas condiciones? Sí. Creo que está estableciendo un relacionamiento con la oposición que es bien peligroso y bien riesgoso para él, porque está de alguna manera determinando su equilibrio en base a un sector de la oposición que está fracturado entre sí mismo. ¿Qué cosa esto de discutir las legitimidades, primero de las elecciones, ¿no? En un cuarto cerrado. Con los Julián Domínguez, con todos estos casos, y después discutir lo democrático que es el sistema, digamos, Matías, ¿no? Sobre todo con los antecedentes que hay en nuestra región, ¿no? Matías, nuestra región, claramente. Lo que costó consolidar la democracia y que hoy está en discusiones. Aquí un punto aparte, porque en realidad no es tanto la legitimidad, sino la gobernabilidad, en este caso, lo que se está discutiendo en Venezuela, ¿sí? Maduro, para poner la analogía, lo que hizo fue ir a jugar de visitante, un mano a mano, marcó un gol, empató 1-1, y ahora vamos a ver si la estrategia le permite usar ese gol para establecer una nueva base de gobernabilidad, porque digamos legitimidad, en todo caso el mejor escenario que se podía conseguir la oposición realizando las elecciones de este año es que el vicepresidente de Maduro asumiera. Claro. Iba a hacer lo mismo que Maduro, iba a seguir hambriando al pueblo, lo iba a seguir reprimiendo, lo iba a seguir matando como lo está matando ahora. Lo peligroso que está ocurriendo, Turco, es que tanto la oposición como el gobierno están resolviendo los temas medulares del país encerrados en una sala, cuando en realidad se estaba verticalizando la relación. Gracias, muy amable, gracias. A ver, vuelvo, si tenemos lo de Julián Domínguez me gustaría verlo, dura muy poquito, porque lo encontramos en el baúl de los recuerdos, y quiero escuchar concretamente cómo fue lo que dijo, porque después Solá incluso creo que un poco reforzó esta idea. Avalaba con sus planillas esta denuncia que él dice que en ese momento tomó conocimiento por Solá, pero que por, digamos, no entorpecer el proceso eleccionario que se estaba dando, que era la interna, no salió a denunciarlo en ese momento. A ver, dale, vamos con eso y después le quiero preguntar también una cosa al ex embajador. A ver, Julián Domínguez. Hubo cosas de las elecciones que no se pudieron explicar. ¿Cómo? ¿Qué cosas no se pudieron explicar? No coincidían las actas del correo con las actas de los fiscales, miles y miles de cosas. ¿Y por qué no lo denunciaron en su momento? Porque yo tuve que tomar la opción, estaba el hecho de Tucumán, yo tuve que tomar la opción en ser responsable de un nuevo conflicto político, y siempre en mi vida privilegié el interés del conjunto por sobre el partido. Déjame que te diga una cosa, y terminé de hacer
la auditoría que encargamos 30 días después. ¿Y qué número le dio? ¿Ganó usted las elecciones? El resultado que publicó el Correo. ¿Ganó usted las elecciones? Sí, para nosotros sí. Los periodistas nacionales, incluso otro candidato que compitió en las PASO y después compitió como candidato a Felipe gobernador, Solá también lo dijo. Eso dijo. Sí, a ver... Primero, dos cosas. Primero, el Correo no da los resultados, lo da la justicia electoral. Los da la Julián Domínguez es un burro. Es o está mal asesorado. No, o está mal diciendo asesorado. eso. Discúlpeme. A ver. ¿Quién manejaba la justicia electoral acá en La Plata? Yo estoy diciendo las cosas como son, no especulo. Hay un recuento provisional que no hace el Correo, que lo hacen los presidentes de mesa con los fiscales y que se difunde esa noche, y otro recuento que se hace en el juzgado en la provincia de Buenos Aires, acá, en la calle 8, que se hace a partir de 48 horas después, con otros documentos. ¿Quién manejaba la justicia? Los dos documentos. No, la justicia. ¿La justicia electoral? ¿Quién la manejaba? ¿Qué tiene que ver? Si están los fiscales en cada mesa. ¿Qué tiene? El juez ni baja. No participa. Claramente acá está la postura y está explicando algo que nosotros no podemos saber. Cuando está cerrando, baja. Que el recuento de la primaria... Cierro con esto. No, espere. El resultado, lo que dijo Solá, es que el resultado final del escrutinio definitivo que hizo la justicia le dio 200.000 votos más a él que el resultado de la noche de la elección. 200.000 más a él, 250.000 más sumado al Frente para la Victoria y casi 170.000 más a Cambiemos. ¿Por qué? Porque los porcentajes se mantuvieron igual. No se contaron 2.000 mesas. No se contaron 2.000 mesas. Cuando se cuenta la justicia, se agregan los números. Los porcentajes no cambiaron. No cambiaron. Présteme el libro, Jorge, así lo volvemos a mostrar. Historia urgente de los Estados Unidos. Aquí está el libro de Jorge Arguello, ex embajador argentino. Bien Lustó, ya le preguntaron, digamos. Está haciendo su trabajo bien. Esta discusión está haciendo los rulos. Que Bush le ganó a Al Gore la elección por 257 votos en el estado de Florida, y quien tomó la decisión de cerrar la reapertura de las urnas fue la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nos va a abrir la visa para todo ahora. Vamos a entrar a todo Estados Unidos. ¿Cuál es el resultado? Que arriesguen, claro. Así después lo vemos. Trump o Hillary. No lo puedo dejar para mañana esto, así le sacamos más de jugo. Dicen que te mandaron un saludo, no sé, que una diputada. Te mandaron un video de demasiado humo, no sé. No lo desconozco. Una diputada nacional. Bueno, dura 15 segundos. A ver, ponéselo, sí. Que me tiene cansada que diga que el Frente para la Victoria somos corruptos. ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? Mirá, justo la noticia me lleva a cualquier lugar del mundo. Cuando estaba en México, murió Juan Gabriel, justo. Y ahí fue noticia. Gracias a los tres por haber venido, muy amables, en serio. Gracias a todos ustedes también. Sigue Lado P, atención, Albino Aguirre, Fabián de Besa. Lo veo entrar a Jorge Sarguini, mirá, lo tenés a Jorge Sarguini para una charla ahora, imperdible. Está enojado Sarguini, me parece, ojo. Ya, pegadito a nosotros, Lado P. Atención. Buenas noches, hasta mañana grupo. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, hasta mañana grupo. Que descansen.